Estamos en el mes de febrero, ese mes donde se celebra el amor y la amistad. Esa fecha tan especial donde muchos amigos aprovechan para ya sea confesarse a la persona que le gusta, los esposos se dan regalos entre sí o simplemente para recalcar la amistad que tengas con una persona por muchos años. El 14 de febrero es un día muy importante para la vida de muchas parejas, de muchas amistades e inclusive de muchas familias. Pero, ¿qué pasa si les contara que en este mes, o mejor dicho, en este día, se ha empañado en varios crímenes que han azotado en muchas partes del mundo? Muy buenas tardes y sean bienvenidos al Archivero de lo Extraño. Bienvenidos a Expediente 921. Soy Roberto Camaño, su investigador de confianza, que como todos los jueves le trae un tema muy interesante en este segmento, donde tocamos desde teorías conspirativas, crímenes sin resolver, alguno que otro hecho insólito ocurrido en nuestro planeta. 14 de febrero. Ese día donde algunos sienten amistad, mientras que esa persona con la que siente amistad solo siente amor. Esa fecha donde muchas personas la pasan bonitos, en pareja, salen, se regalan chocolates y uno que otro pues acaricia ahí un poquito elevadas. Pero, ¿qué pasa si les contara que a pesar de ser una fecha tan hermosa y tan especial, se ha empañado por algunos hechos no solamente insólitos, sino perturbadores que han azotado en varias casas en muchas partes del mundo? Sí, vamos a hacer un recuento de los crímenes que han ocurrido justamente en esta fecha y que conmocionó a todo el mundo. Para ello nos vamos a mover en el primer caso y nos vamos a México en el año 1992, muy específicamente en Coyoacán. Vamos a conocer a la familia Cota Quirós, que era una familia que para algunas personas era una familia normal, común y corriente, sin nada pues malo que se le pueda ver. Pero en la madrugada de ese 14 de febrero del año 1992 ocurrió lo impensable. La mayoría de la familia fue encontrada muerta. La madre mejor dicho, llamada Lidia, los dos hermanos, Claudia y Cintia, y su hermano mayor, Héctor, con quien pues una persona al parecer se ensañó más de lo debido. Sí, así como lo oyen, en la madrugada del 14 de febrero, una familia fue arrebatada de la vida terrenal. Pero ustedes pensarán, ¿quién fue la persona tan atroz para cometer un acto tan impensable contra una familia entera? Pues yo les voy a dar la respuesta y pueden que se sorprenda. El responsable de este hecho tan macabro tiene por nombre Alejandro Cota Quirós. Sí, un miembro de la familia se enseñó contra todos los miembros y fue desviviendo a cada uno por uno, como ya mencioné, pero con el que más pareciera que hubiera tenido un poquito más de, pues, confrontación o intriga fue con el hermano Héctor, quien literalmente brutalizó su cabeza con un martillo, dejando las partes casi irreconocible. Las personas que vivían cerca de esta ciudad o de este lugar donde vivía esta familia quedó completamente sorprendida, ya que, como les mencioné, era una familia, pues por así decirlo, normal. No había nada que llamara la atención o cuál fue el motivo con el que tuvo este señor para poder arrebatarle la vida a toda su familia. Según el mismo Alejandro, la razón principal por la cual cometió estos hechos era porque desde pequeño estaba recibiendo abusos físicos de parte de toda su familia. Al parecer estaba viviendo bajo un techo donde solamente recibían maltratos, insultos, golpes y muchas cosas más, algo que fue entrando en el cuerpo y también en la mente de este joven para cometer un delito tan atroz. Literalmente se ocupó de exterminar a toda su familia entera y él pues se entregó y no puso resistencia. La pregunta es, ¿cómo fue que los oficiales se dieron cuenta de que esta persona pues había hecho este crimen? Fácil. Cuando le fueron a comunicar a Alejandro que su familia fue asesinada, él ni lento ni perezoso no actuó de una forma tan pues triste, depresiva, como normalmente muchos de nosotros se sentirían si recibimos la mala noticia que un familiar nuestro ha fallecido. Se comportó muy indiferente. Llegando con las investigaciones, él no mostró como un ápice de empatía o un ápice de tristeza, ni siquiera lloró, estaba como muy tranquilo.
Se fueron pues atando los cabos, viendo algunos registros y viendo algunas evidencias que se encontraron sobre el lugar, y se percataron de que él era el principal sospechoso, y cuando fue interrogado él pues confesó los crímenes que él había cometido, ya que él, como mismo mencioné, se excusaba bajo la tutela de que él sufría abusos físicos por parte de su familia, insultos, maltratos, golpes y más. Eso fue creciendo dentro de su interior hasta el momento del 14 de febrero del año 1992, donde él explotó y arremetió contra toda su familia. Lo más interesante de este caso es que él no cometió el crimen él solo, sino que fue acompañado por otras 3 personas más, de las cuales ya 2 fueron arrestadas y 1 murió en prisión, y otro logró escapar sin dejar rastro, del cual nunca se dio el paradero. Alejandro fue condenado a 50 años de prisión en el reclusorio oriente de Iztapalapa, una condena que aún sigue cumpliendo, pero ya lleva más de 30 años desde que se lo colocaron en el juicio. Ya con esto nos damos cuenta que iniciamos fuerte con estos recuentos de estos crímenes que pasaron en esta fecha del amor y la amistad, pero aún así no es ni siquiera la punta del iceberg de lo que vengo preparado para ustedes. Ahora nos vamos a mover pues a Estados Unidos, pero muchos años atrás, muy específicamente en el año 1929. El siguiente nombre puede que ustedes pues les llame la atención o que ustedes hayan identificado, pues hablamos del mafioso capo Al Capone, o mejor conocido como el Scarface. Él era la persona que estaba controlando las calles de Chicago, era el jefe del crimen organizado, era el mandamás literalmente de toda esa ciudad, una persona poderosa con el cual nadie se podía meter si era que no querías perder tu propia vida. Pero aún así pasó algo muy interesante en el 14 de febrero de ese año 1999. Pues había regido la ley seca por esos años y él encontró la manera de cómo pues esquivar esa ley. Y en este contexto la mafia tenía pues el nombre propio. La fría ciudad de Chicago acogía la disputa entre muchas familias en las cuales querían tenerse el control que tenía Al Capone, que se rifaban desde el contrabando, tráficos de armas y de algunos estupefacientes. Las 2 casas heredaron los desencuentros de sus predecesores en la mañana del 14 de febrero del año 1929, donde se produjo el maravilloso y famoso nombre de la masacre de San Valentín. ¿Qué ocurrió? Básicamente estas 2 familias de delincuentes se encontraron a tiros en las ciudades de Chicago, donde literalmente muchas personas, entre algunos civiles y algunos integrantes de estas familias, fueron encontrados muertos. La misión era primordial, había que eliminar a las cabezas de ambas familias, es decir, Al Capone y su contraparte de la otra familia. Pero no se dio con él, mejor dicho, no se logró completar esa meta, sino que fue todo lo contrario. Cobró la vida de personas que no tenían nada que ver con la riña y al mismo tiempo con algunos de otros miembros de ambas familias. Fue una masacre muy bien conocida y que llegó a marcar la historia de Estados Unidos en aquellos años que estaba regido por el crimen organizado. Esto marcó el inicio del fin de Al Capone, que escogió el Día del Amor Internacional para desatar el odio más íntimo ante su contrincante. Del año 1929, ahora vamos a movernos al año 1971, en uno de los casos que han azotado a nivel mundial y que hasta el sol de hoy no se puede resolver o no tiene un dictamen de qué fue lo que pasó o quién fue que los hizo, pero fue uno de los más notorios en aquellas fechas, o mejor dicho, que aún sigue siendo debatida hasta el sol de hoy. Vámonos a movernos a Carolina del Norte en febrero del año 1971, en el 14 de febrero. Una joven pareja fue secuestrada, torturada y asesinada en circunstancias muy extrañas que hasta el sol de hoy se mantienen sin poder encontrar el responsable. Todo ocurrió tras el baile de San Valentín organizado en el Hospital Watts donde la señora Patricia Ann trabajaba. Después de la velada, se fue con Jesse McBain a un lugar donde se le conoce como el Rincón de los Amantes, o mejor dicho en el buen panameño, esos lugares de citas donde algunos se van con su pareja a desatar los deseos más íntimos que uno tiene. ¿Qué pasa? Bueno, estas 2 parejas se fueron al Lover Lane, que está allá en Estados Unidos, para poder
darse un poquito de cariño, pero lo que no contaron es que alguien los estaba siguiendo y en el momento menos pensado los secuestraron, los amarraron en aquel lugar y comenzó la pesadilla para cada uno de los dos. No se sabe qué exactamente quién lo hizo, pero quien lo hizo tenía un odio interno bien resguardado ante estas parejas. Algunas teorías pues pueden dar a apuntar que puede que haya sido una pareja de la cual pues Patricia le hubiera sido infiel, o una expareja de Jesse McBain que por no poder superar el amor que le ofreció y que no duró para nada, pues se desquitó con ellos dos, haciendo algo que para muchas personas, para aquellas fechas, pues no se lo puede pensar, ya que hablamos de que ambas parejas fueron torturadas, secuestradas y literalmente pues desvividas de la forma más cruel posible. Cuando se vio la desaparición de esta pareja, comenzaron la búsqueda por encontrarlos, pero una semana después, un individuo descubrió sus cuerpos en un bosque cercano de aquel lugar. Ambos estaban atados en un árbol con cuerdas alrededor de sus cuellos y de sus manos. Habían sido cubiertas con hojas y escombros. La causa de la muerte se identificó como asfixia por estrangulamiento. Pero las evidencias que surgieron después, pues revisando la escena del crimen, pues se encontró de que en realidad esa asfixia fue prolongada. Es decir, quien estuvo haciendo esto se encargó de que las personas sufrieran la pura agonía en esos minutos donde estaba siendo ahorcado estas parejas. Es decir, que normalmente cuando uno se asfixia puede contar los segundos en que uno queda sin respirar, pero esta persona lo que hizo fue buscar la manera de apretar las cuerdas, soltarlas, apretarlas, soltarlas, apretarlas, así para que esta persona o estas personas no pudieran pues tener un respiro como tal y no poder pues desmayarse, sino que los mantenían despiertos, los tenían conscientes para que sufrieran cada una de las penurias que tenían pues preparadas para esas personas. Vámonos ahora a Logrosán. El empresario Alfonso Triguero fue asesinado de un disparo mientras dormía en su domicilio. Para esto nos vamos a mover en el año 2011, a víspera de San Valentín. Rosa Durán, su mujer que descansaba en la misma habitación que él, llamó al 112 asegurando que alguien había entrado a la casa. Me lo han matado, fue lo que ella exclamó. Una persona entró en la mitad de la noche en su casa, aprovechó que pues el empresario Alfonso estaba dormido para darle unos disparos e irse como si nada. Su hijo José Carlos también se encontraba en el domicilio, pero como le estoy comentando, algo no estaba cuadrando. ¿Quién fue capaz de entrar en el domicilio sin ser detectado, dar unos disparos e irse como si nada, dejando pues una testigo que estaba al lado y presenció todo lo que había pasado? Esto pasó en Logrosán, en una pequeña localidad casereña a un poco más de 2.000 habitantes con lo que cuentan. Cuando las autoridades llegaron a la casa, pues se encontraron que los cajones donde estaba el cuarto donde fue asesinado estaban abiertos y varias pertenencias por el suelo, pero la escena no parecía un verdadero robo. Es decir, quien haya hecho esto se encargó de hacerlo parecer que fue un robo. Abrieron las cajas, tiraron todo, pero no se llevaron nada de valor. Todo estaba en el suelo. No habían señales claras de que alguien estuvo forcejeando las puertas o que las ventanas hubieran sido pues manipuladas para poder abrirlas como si nada. Las declaraciones del hijo y la viuda se llenaron de inconsistencias y contradicciones. Se apuntó que había un sicario que pues fue encargado para eliminar de la existencia a Alfonso, pero aún no cuadraba del todo. Pronto los forenses hallarían restos de pólvora en la pijama de José Carlos y también encontraron ADN pues en el cartucho de los disparos de los casquillos. Los indicios apuntaban a un parricidio. A la espera del juicio, ambos fueron puestos en libertad provisional con la obligación de presentarse periódicamente en una sede judicial para tener control de dónde estaba para que cuando fuera el juicio pues se pudieran localizar. Un día el hijo no acudió a la cita y estuvo en una búsqueda y captura porque tenía que aparecerse en el juzgado, pero fueron más de 3 meses lo que tuvieron que esperar para que pudieran encontrarlo y también pudieran pues dar con las declaraciones de él. El jurado popular tuvo un claro veredicto. Declararon culpable del asesinato a José Carlos y a la madre, que fue considerada como la persona que estuvo moviendo los hilos detrás de la acción que tomó su hijo. Es decir,
La esposa se encargó de que su hijo pues asesinara a su padre y tratar de encubrirlo en un robo. Fue la persona que le metió la idea, lo manipuló día y noche con lo que tenía que hacer. Le dio el arma, le dio la forma de cómo disparar, le dio la forma de cómo entrar. Y la verdad que contando esto, pues hace que uno se le hiera la piel. Ambos fueron sentenciados a 17 años y medio de prisión, pero en enero del 2016 todo cambió, ya que el jurado absolvió a Rosa. No consideró probado que hubiese pactado el plan con el hijo. Un hijo que durante la última etapa del procedimiento no dudó en acusar a su propia madre para exculparse, pero de nada le sirvió porque él sigue en la cárcel y su madre pues sigue libre. Ahora vamos a movernos en el año 2013 y muy específicamente en la madrugada de dicha fecha. El atleta paralímpico Oscar Pistorius disparó 4 veces contra su pareja Reba Atket-Kam, según su primer relato, pero todo se debió, según él, a un error que no quiso cometer. El atleta explicó que le había confundido con un ladrón, pues había escuchado ruidos extraños que se encontraban por las casas y él intuitivamente, por defender lo suyo, agarró un arma y le dio pues varios disparos sin darse cuenta, según él, que era su pareja. Pues se creyó que había sido un ladrón cualquiera, pues que había entrado en su casa y él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pues lo que hizo a primera parte pues no fue considerado como un crimen intencional, fue considerado como un crimen pues vamos a decirlo accidental, pero la fiscalía lo consideró como un crimen intencionado, ya que la pareja había mantenido una fuerte pelea esa noche. Así lo acreditaron a varios vecinos que escucharon los gritos de ambos y parte del entorno de Pistorius, además que confirmó que era un hombre muy celoso, posesivo y con frecuentes ataques de ira. La casa contaba con numerosas alarmas y detectores de movimiento, perros y seguridad privada a las 24 horas del día. Si es verdad que un ladrón entró a su casa, ¿cómo pudo haber entrado a una casa que estaba más seguro que cualquier cárcel de máxima seguridad? Estamos hablando de que en una casa de un atleta muy conocido a nivel internacional, alguien entró como si nada y él no pudo ver a quién le estaba disparando. Pues al final y al cabo se dieron cuenta de que algo no estaba cuadrando en este relato. Había algo que no estaba, pues por así decirlo, pues enlazado en esta cadena de hechos que se llevó a la finalización de la vida de la expareja de Pistorius. Tanto las investigaciones se dieron cuenta de que en realidad Pistorius sí lo había hecho por ira, ya que como les mencioné, según algunos relatos de algunos testigos, amigos y familiares cercanos a la víctima, pues comenzaron a decir que él era una persona muy intratable, hasta cierto punto que cualquier cosa que le molestaba explotaba a tal punto de que no le importaba que estaba al frente, simplemente se desquitaba. Así que el fiscal pues lo que hizo fue pues culparlo de homicidio y fue condenado a 5 años, pero en el año 2014, pero en el año 2017 la Corte Suprema aumentó su condena a 13 años y 5 meses, al considerar demasiado leve la pena anterior. Desde enero del año 2024, Pistorius está en libertad condicional, pero las incógnitas sobre la verdadera naturaleza del asesinato sigue subsistiendo en recelo ante la sociedad. A pesar de que se dio una pequeña pues hipótesis de lo que había pasado, para las personas que fueron pues conocidas y que fueron pues cercanas a esta persona, no les llega a cuadrar del todo. Vamos con el último relato de este pues recuento de los hechos ocurridos en el 14 de febrero, algunos crímenes que se cometieron en el Día del Amor y la Amistad. Para eso vamos a conocer al Dr. Hamilton, un doctor que presumía de una vida perfecta, que llevaba casi 15 años casados con Susan, a quien llenaba de carísimos regalos y que le daba una vida de ensueño, es decir, el hombre perfecto que tenía a su esposa viviendo como si fuera una reina de un gran castillo. Eran una pareja felices, pero todo cambió en el año 2001, en el 14 de febrero. La aparente pareja ideal se convirtió en el foco de sospechas y habladurías cuando John Hamilton encontró a su esposa muerta en el cuarto del baño del lugar donde ellos vivían en Oklahoma, golpeada y estrangulada con 2 de sus corbatas. El doctor llamó al 911 y las autoridades se encontraron a John lleno de sangre. Él explicó que se manchó la camisa tras intentar reanimarla como la encontró, ya que según él la encontró en el baño inconsciente.
Pues en la investigación se fue encontrando varios cabos sueltos y descubrieron que aquella pareja no era tan perfecta como ellos lo pintaban ante todos sus vecinos. No era una pareja tan feliz. Habían infidelidades, peticiones de divorcio y numerosas disputas que enturbiaban la supuesta relación idílica. Es decir, que para dientes para afuera, como le diría el buen panameño, ellos se pintaban como la persona más pues felices, con la vida de ensueño, la vida perfecta, pero para adentro de esas puertas, de esa lujosa casa, todo era pues lo contrario. Era una familia que pasaba 1000 penurias por peleas, ya sea por infidelidades, por algunas discusiones y por algunos malos entendidos. Una vez llevado el juicio, la fiscalía apuntó a los restos de sangre en la ropa del doctor como la principal prueba de su culpabilidad, pero su defensa pudo refutar esa hipótesis llamando al estrado a un experto en patrones de mancha, Tom Beeble, quien serviría para exculpar al doctor Hamilton de todo lo que se le estaba acusando. Y pues que confirmó que aquellos podían ser residuos de la versión que dio el doctor, ya que intentar reanimarla como la encontró pues se manchó con sangre. Pero había llegado el turno de la acusación y explicó que había algo más de lo que no había reparado. Unas manchas internas en la camisa lo culpaban. Prestar juramento en decir la verdad prevalece en cualquier lealtad que puede tener hacia un cliente, diría tiempo después, ya que este mismo pues experto fue quien se encargó de culparlo ante el jurado. No importa qué tanto dinero tengas, si una persona tiene integridad, va a hacer lo correcto siempre, sin importar cuánto les esté pagando, ya que hizo un juramento ante el estrado y bueno, quitando y exceptuando el hecho de que si mentía, pues él iba a estar condenado también como persona que tuvo algo que ver con el hecho. Así que al final el Dr. Hamilton fue condenado a cárcel y pues esta historia terminó empañado pues bajo una clara moraleja de que a veces la vida perfecta que se muestra en las afueras no significa que sea la vida perfecta que tenga para sus adentros. Y lo hemos visto en estos diferentes casos de los crímenes que se cometieron el Día del Amor y la Amistad. Como muchas veces una persona que sufre de abuso llega a un punto donde lastimosamente ya no puede aguantar más, buscará la forma de explotar y no le importará contra quién para encontrar su libertad, o hasta qué punto puede llegar el rencor de una persona hacia una infidelidad o hacia un rencor oculto que nunca pudo resolver, pero que cuando tiene la oportunidad lo toma. Estas personas o estas víctimas fueron, pues por así decirlo, los que cargaron con el odio, con el rencor, sea pues que para algunos quieran pues defenderlos de que no se lo merecían o que no es culpa una cosa con la otra. Pero al fin y al cabo un crimen es un crimen, no importa los motivos. Al final muchas veces pues los fines no justifican del todo los medios. Hay que tener la forma o hay que tener la madurez de afrontar cada una de las dificultades, tratarlos y buscar ayuda. No tomar justicia por nuestras propias manos, porque al final terminamos condenando nuestro propio futuro al querer buscar una falsa libertad durante pues nuestras propias manos. A pesar de que el 14 de febrero es conocido como esa fecha del amor y la amistad, puede verse empañado en muchas otras cosas más. Muy posiblemente en la mente de las personas que sufren todos los días, ya sea por un amor que juraron tener por muchos años o por un compromiso que se rompió, las personas pueden llegar a tomar decisiones, pues, extremas. Decisiones que pueden abarcar a una mala consecuencia. Pero aún así, esto nos enseña que a veces la vida de alguna pareja feliz del todo no es perfecta, que muchas parejas pueden tener sus complicaciones, pero es deber de la misma pareja trabajar en conjunto para poder mejorar cada día más. Los problemas se resuelven dentro de casa y nunca se exponen en lo que es en la sociedad. La madurez representa en poder tomar decisiones correctas con la cabeza fría, sin la necesidad de tomar decisiones muy pero muy extremas. Y con esto damos por finalizado este expediente, cerramos el archivero de lo extraño y hemos finalizado con otro relato más aquí en su segmento de Expediente 921. Los acompañó Roberto Camaños, investigador de confianza, y nos vemos el próximo jueves con otro tema muy pero muy interesante. Tengan un fin de semana y una hermosa semana.